Señoras y señores, gracias por su arduo trabajo de hoy. Este canal es un canal de lecturas para dormir. Por favor, relájense mientras escuchan las historias y la música de fondo reconfortante. Espero que les ayude a conciliar el sueño, aunque sea un poco. Su apoyo es muy apreciado y me motiva a crear más contenido. Si pudieran suscribirse a mi canal antes de dormir, significaría mucho para mí. Que tengan una noche de descanso. Mandarinas. Ryunosuke Akutagawa. En una nublada tarde de invierno, me senté en la esquina de un vagón de segunda clase que salía de Yokosuka, esperando distraídamente que el silbato anunciara la partida. El vagón estaba inusualmente vacío, solo yo a bordo, y las luces eléctricas ya estaban encendidas. Fuera de la ventana, la plataforma débilmente iluminada estaba igualmente desierta, salvo por un pequeño perro que de vez en cuando soltaba un ladrido lastimero. Esta escena reflejaba extrañamente el estado de mi propia mente en ese momento, agobiada por una fatiga indescriptible y un sentimiento de cansancio que se sentía tan pesado como el cielo nublado. Estaba sentado con las manos enterradas en los bolsillos de mi abrigo, sin siquiera la energía para sacar el periódico vespertino que estaba guardado dentro. Finalmente, el silbato sonó. Sentí una ligera sensación de alivio mientras apoyaba la cabeza contra el marco de la ventana, esperando que la estación comenzara a alejarse lentamente en la distancia. Pero antes de que eso pudiera suceder, el agudo sonido de unos zuecos de madera resonó desde la dirección de la taquilla. Casi de inmediato, escuché al conductor gritar algo, y la puerta del vagón de segunda clase en el que estaba se deslizó repentinamente. Una pequeña niña de unos 13 o 14 años entró apresuradamente justo cuando el tren comenzaba a moverse. Fuera de la ventana, podía ver los pilares de la plataforma pasando uno tras otro, la torre de agua abandonada y el portero con gorra roja agradeciendo a alguien en el tren, todo desvaneciéndose a regañadientes en el humo que se soplaba contra la ventana. Finalmente, sentí una ligera sensación de relajación, y mientras encendía un cigarrillo, levanté mis pesados párpados por primera vez para mirar a la pequeña niña que se había sentado frente a mí. La niña tenía el cabello recogido en un simple estilo de hoja de ginkgo, sus mejillas enrojecidas de manera antinatural por la piel agrietada, dándole una apariencia claramente rural. Un gran bulto envuelto en una bufanda amarillo-verde descolorida descansaba en su regazo, y en sus manos congeladas, sostenía un boleto de tercera clase como si fuera algo precioso. No me importaba su apariencia descuidada ni su aspecto de chica de campo. Además, me irritaba su ignorancia sobre la diferencia entre la segunda y la tercera clase. Así que encendí mi cigarrillo y, tratando de olvidarme de ella, saqué el periódico vespertino de mi bolsillo y lo extendí sobre mi regazo, comenzando a leerlo distraídamente. Sin embargo, justo cuando comencé, la luz que entraba desde afuera cambió abruptamente a las luces eléctricas del tren, y las palabras mal impresas en la página se volvieron sorprendentemente claras. El tren había entrado en uno de los muchos túneles de la línea Yokosuka. Pero incluso mientras escaneaba las páginas bajo la luz eléctrica, nada podía aliviar mi melancolía. El periódico estaba lleno de noticias mundanas, conversaciones de paz, recién casados, escándalos de corrupción, obituarios. Hojeé los artículos aburridos, sintiendo una extraña sensación de que el tren corría repentinamente en reversa mientras entraba en el túnel.
Sin embargo, todo el tiempo, no podía dejar de ser consciente de la niña sentada frente a mí, como si fuera la personificación de la cruda realidad de la vida. Este tren en el túnel, esta chica de campo, este periódico vespertino lleno de noticias ordinarias, ¿qué eran sino símbolos de la naturaleza incomprensible, baja y tediosa de la vida? Todo parecía completamente sin sentido, y arrojé el periódico a un lado, recosté la cabeza contra el marco de la ventana y cerré los ojos como si estuviera muerto, cayendo lentamente en un ligero sueño. Después de un rato, me sobresaltó una repentina sensación de estar amenazado, y miré instintivamente a mi alrededor. En algún momento, la niña se había movido de su asiento frente a mí para sentarse a mi lado y ahora estaba luchando por abrir la ventana. Pero el pesado cristal no se movía. Sus mejillas agrietadas se estaban poniendo aún más rojas, y podía oír el sonido de su nariz mocosa, su respiración era corta y entrecortada. Esto, por supuesto, despertó en mí cierta cantidad de simpatía. Pero también sabía que el tren estaba a punto de entrar en otro túnel, ya que las colinas áridas y marchitas se acercaban a la ventana en el crepúsculo creciente. Sin embargo, a pesar de esto, la niña seguía intentando abrir la ventana que había sido cerrada deliberadamente. No podía entender su razonamiento, no, solo podía suponer que era un capricho de su parte. Así que, con una sensación amarga aún alojada en mi pecho, observé fríamente mientras sus manos congeladas luchaban en vano por levantar la ventana, casi como si estuviera rezando para que sus esfuerzos fallaran para siempre. Pronto, con un rugido ensordecedor, el tren se precipitó en el túnel, y la ventana que la niña había estado tratando de abrir de repente cayó con un golpe. Al instante, el aire negro y cubierto de hollín del túnel se precipitó en el vagón, extendiéndose como un humo sofocante. Ya sufriendo de dolor de garganta, no tuve tiempo de cubrirme la cara con un pañuelo, y el humo llenó mis pulmones, provocándome una tos tan violenta que apenas podía respirar. Pero la niña no me prestó atención. En su lugar, se inclinó por la ventana, dejando que el viento soplara en su cabello atado en jinco mientras miraba fijamente en la dirección en la que se dirigía el tren. Cuando la vi a la tenue luz del vagón, silueteada contra el humo y la luz eléctrica, si la ventana no se hubiera iluminado de repente, dejando entrar el aroma de la tierra, la hierba seca y el agua en la brisa fresca, estoy seguro de que la habría regañado duramente y la habría obligado a cerrar la ventana de nuevo. Pero para entonces, el tren ya había salido del túnel y se acercaba a un cruce desolado entre colinas áridas. Cerca del cruce, casas destartaladas con techos de paja y tejas estaban amontonadas en un grupo apretado. Una bandera blanca pálida, presumiblemente ondeada por el guardia del cruce, ondeaba perezosamente en la brisa vespertina. Justo cuando pensé que finalmente habíamos dejado atrás el túnel, vi a 3 niños con mejillas enrojecidas parados juntos al otro lado de la barrera del cruce desolado. Todos parecían pequeños, como si hubieran sido aplastados bajo el peso del cielo nublado, vestidos con ropas que se mezclaban con el paisaje sombrío en el borde de la ciudad. A medida que el tren pasaba, levantaron sus manos al unísono, echando sus cabezas hacia atrás para gritar un extraño e ininteligible grito con todas sus fuerzas. En ese momento, la niña que había estado asomada por la ventana de repente extendió sus manos congeladas y las agitó vigorosamente. Al instante siguiente, varias brillantes mandarinas de color sol cayeron de sus manos,
dispersándose por el aire y aterrizando entre los niños. Solté un grito de sorpresa, y en ese momento, entendí todo. La niña, que probablemente se dirigía a su lugar de trabajo, había estado guardando las mandarinas cerca de su pecho, solo para arrojarlas como un regalo a los hermanos que habían venido hasta el cruce para despedirse de ella. La luz desvaneciente del borde de la ciudad, los tres niños levantando sus voces como pequeños pájaros, y las vibrantes mandarinas cayendo sobre ellos, todas estas vistas pasaron por la ventana del tren en un instante. Pero en mi mente, la escena quedó grabada con una claridad conmovedora. De ella, sentí un extraño calor elevándose dentro de mí. Levanté la cabeza con orgullo y miré a la niña como si la viera por primera vez. Ya había regresado a su asiento frente a mí, con sus mejillas agrietadas enterradas en su bufanda amarillo-verde descolorida, sosteniendo su gran bulto y aferrándose fuertemente a su boleto de tercera clase. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que, por un momento, había olvidado la indescriptible fatiga, el cansancio y la incomprensible monotonía de la vida. La lámpara del viejo. Nankichi Niimi. Mientras jugaban a las escondidas, Toichi se metió en un rincón del almacén y salió con una lámpara. Era una lámpara de aspecto inusual. La base era un cilindro grueso de bambú, de unos 80 centímetros de alto, con una pequeña llama encendida en la parte superior. La pantalla era un tubo de vidrio delgado. Era tan desconocida que, a primera vista, nadie podía decir que era una lámpara. Todos la confundieron con un arma antigua. ¿Qué es esto? ¿Una pistola?, preguntó Soichi, que estaba contando. Incluso el abuelo de Toichi no pudo descifrar qué era al principio. Se quedó mirando a través de sus gafas por un rato, hasta que finalmente se dio cuenta de lo que era. Una vez que reconoció que era una lámpara, el abuelo de Toichi comenzó a regañar a los niños. Oigan, ¿qué hacen con eso? Estos niños de hoy en día, si los dejas jugar sin supervisión, se meten en todo tipo de líos, como pequeños gatos traviesos. Tráiganme eso aquí y todos ustedes váyanse a jugar afuera. Hay muchas cosas con las que pueden jugar allá afuera, como los postes de luz o lo que sea. Los niños solo se dieron cuenta de que habían hecho algo malo después de ser regañados. Así que, con Toichi a la cabeza, todos salieron de la casa, sintiéndose como si hubieran hecho algo malo juntos, y se dirigieron al camino. Afuera, la brisa de la tarde primaveral levantaba ocasionalmente el polvo del camino. Un carro de bueyes que se movía lentamente pasó por allí, seguido por una mariposa blanca que revoloteaba apresuradamente. Y sí, había postes de luz aquí y allá. Pero los niños no jugaron con los postes. Les parecía tonto jugar con algo solo porque un adulto se los había dicho. En lugar de eso, hicieron sonar las pastillas de Ramune en sus bolsillos y corrieron hacia la plaza. En poco tiempo, se absorbieron en sus juegos y se olvidaron por completo de la lámpara. Al anochecer, Toichi regresó a casa. La lámpara seguía en el rincón de la sala de estar. Pero no dijo nada al respecto, temiendo que su abuelo lo regañara de nuevo. Después de la cena, llegó el habitual y aburrido momento de la noche. Toichi se recostó contra la cómoda, golpeando las manijas para hacer un ruido de clic.
A veces, observaba cómo el maestro barbudo de la escuela agrícola entraba a la tienda a pedir un libro con un título complicado, como La teoría y práctica del cultivo de daikon. Finalmente, también se aburrió de esto y regresó a la sala de estar. Al ver que su abuelo no estaba cerca, se acercó sigilosamente a la lámpara, quitó la pantalla y empezó a jugar con la mecha, girando el pequeño tornillo, del tamaño de una moneda de 5 cen, para ajustarla. Mientras estaba absorto en su manipulación, su abuelo lo sorprendió de nuevo. Pero esta vez, su abuelo no lo regañó. En cambio, ordenó a la criada que trajera un poco de té, sacó su pipa y dijo: Toichi, esta lámpara es muy querida para mí. La había olvidado por mucho tiempo, pero hoy, cuando la sacaste del almacén, me trajo viejos recuerdos. Cuando envejeces, como yo, te alegra encontrarte con cosas del pasado, incluso algo tan simple como una lámpara. Toichi miró a su abuelo, sorprendido. Esperaba que su abuelo estuviera enojado, pero en su lugar, el anciano estaba feliz de haberse reencontrado con una vieja lámpara. Te contaré una historia de los viejos tiempos. Ven, siéntate aquí, dijo su abuelo. A Toichi le encantaban las historias, así que obedientemente se sentó frente a su abuelo. Pero sentía que estaba a punto de recibir una lección, así que se puso más cómodo, acostado boca abajo con los pies levantados detrás de él, ocasionalmente golpeando las suelas de sus pies juntas, un pequeño truco que le gustaba hacer cuando escuchaba historias en casa. Esta fue la historia de su abuelo. Hace unos 50 años, alrededor de la época de la guerra ruso-japonesa, había un niño de 13 años llamado Minosuke en la aldea de Yanabe Shinden. Minosuke no tenía padres, ni hermanos, ni parientes, era un completo huérfano. Así que Minosuke vivía haciendo pequeños trabajos para la gente del pueblo, como hacer mandados o cuidar niños, moler arroz, y hacer cualquier otra cosa que pudiera para ganarse la vida. Pero Minosuke secretamente no le gustaba vivir de la caridad de los aldeanos. A menudo pensaba que si tenía que pasar su vida haciendo cosas como cuidar niños o moler arroz, no tendría sentido haber nacido varón. Un niño tiene que hacerse valer. ¿Pero cómo? Todos los días, Minosuke luchaba solo para conseguir lo suficiente para comer. No tenía dinero para comprar libros, y aunque lo tuviera, no tendría tiempo para leerlos. Secretamente deseaba una oportunidad para mejorar. Una tarde calurosa de verano, le pidieron a Minosuke que ayudara a tirar de un rickshaw. En ese momento, siempre había 2 o 3 tiradores de rickshaw en Yanabe Shinden. Los visitantes de Nagoya que venían a bañarse en el mar generalmente tomaban el tren hasta Anda, y luego viajaban en rickshaw hasta las ciudades costeras de Ono o Sinmaiko en el lado occidental de la península de Chita. Yanabe Shinden se encontraba justo en esa ruta. Los rickshaws, al ser impulsados por humanos, no viajaban muy rápido. Además, había un paso montañoso entre Yanabe Shinden y Ono, lo que los retrasaba aún más. Y además, las ruedas de los rickshaws de esa época eran pesadas y de hierro, haciendo un ruido estruendoso al rodar. Así que los viajeros con prisa pagaban el doble para tener 2 tiradores en lugar de 1. Minosuke fue elegido para ser el tirador principal para un cliente tan apresurado. Minosuke se echó al hombro la cuerda atada al eje del rickshaw y corrió por el abrasador camino de verano,
cantando arriba, arriba. Fue un trabajo agotador, especialmente porque no estaba acostumbrado, pero a Minosuke no le importaba. Su curiosidad lo impulsaba hacia adelante, ya que nunca había salido de su aldea y no sabía qué tipo de ciudad había más allá del paso montañoso ni qué tipo de gente vivía allí. Para cuando llegaron a Ono, el cielo se había vuelto de un azul profundo, y la gente se movía como sombras pálidas en el crepúsculo. Minosuke vio muchas cosas en esa ciudad por primera vez. Lo primero que llamó su atención fueron las grandes tiendas alineadas una al lado de la otra, una vista rara para él. En la aldea de Minosuke, solo había una tienda, una pequeña que vendía de todo, desde dulces y sandalias de paja hasta carretes de hilo, ungüentos y gotas para los ojos en conchas marinas. Pero lo que más sorprendió a Minosuke fueron las brillantes lámparas de vidrio que iluminaban cada gran tienda como flores. En la aldea de Minosuke, muchas casas no tenían luces por la noche. En las casas oscuras, la gente se movía a tientas como ciegos, buscando jarras de agua, piedras de molino y los pilares principales de sus casas. En las casas más acomodadas, la señora de la casa usaba el andón, una lámpara cubierta de papel que había traído cuando se casó. El andón tenía un pequeño plato de aceite en su interior, y cuando la mecha asomaba sobre el borde del plato y se encendía una pequeña llama, del tamaño de un botón de flor de cerezo, el papel circundante brillaba con un cálido color naranja, iluminando el área a su alrededor. Pero incluso el mejor andón no podía compararse con las brillantes lámparas que Minosuke vio en Ono. Las lámparas estaban hechas de vidrio, lo cual aún era una rareza en esa época. Comparado con el papel cubierto de hollín y fácilmente rasgado del andón, el vidrio parecía muy superior a Minosuke. Gracias a estas lámparas, toda la ciudad de Ono parecía tan brillante como el palacio del rey dragón. Minosuke ya no quería regresar a su oscura aldea. Después de todo, a nadie le gusta ir de un lugar brillante a uno oscuro. Cuando Minosuke recibió su paga de 15 sen, se separó del rickshaw y deambuló por la ciudad costera, encantado por las tiendas exóticas y las hermosas y brillantes lámparas, como si estuviera borracho de sake. En la tienda de telas, el dependiente estaba extendiendo un rollo de tela teñida con grandes flores de camelia bajo la luz de la lámpara, mostrándosela a un cliente. En la tienda de granos, el chico de la tienda estaba separando frijoles azuki malos uno por uno bajo el resplandor de la lámpara. En otra casa, una niña estaba jugando un juego de canicas con conchas blancas que brillaban a la luz de la lámpara. En otra tienda, alguien estaba ensartando pequeñas cuentas en un hilo para hacer un rosario. Bajo la clara luz de la lámpara, estas escenas de la vida diaria parecían sacadas de un cuento o de un espectáculo de linterna mágica. Minosuke había oído a la gente decir muchas veces que el mundo se había abierto gracias a la restauración Meiji, pero solo ahora comenzaba a entender lo que significaba. Mientras vagaba, Minosuke llegó a una tienda con muchas lámparas diferentes colgando afuera. Claramente, era una tienda de lámparas. Durante un rato, se quedó frente a la tienda, agarrando sus 15 sen, dudando. Luego, tomó una decisión y entró con valentía. «Véndeme una de esas», dijo Minosuke, señalando una lámpara. Aún no conocía la palabra lámpara. El tendero bajó la gran lámpara colgante que Minosuke había señalado, pero era demasiado cara para 15 sen.
Dame un descuento, dijo Minosuke. No puedo, respondió el tendero. Véndemela al por mayor. Minosuke había ido muchas veces a la tienda general de la aldea a vender sus sandalias de paja hechas a mano, así que sabía que los productos tenían un precio al por mayor y un precio al menudeo, y que el precio al por mayor era más barato. Por ejemplo, la tienda general de la aldea compraba las sandalias en forma de calabaza de Minosuke a un precio al por mayor de un zen y 5 rin, y luego las vendía a los tiradores de rickshaw a un precio al menudeo de 2 zen y 5 rin. El dueño de la tienda de lámparas se sorprendió de que un niño cualquiera supiera sobre precios al por mayor y se quedó mirando a Minosuke por un momento. Podría venderla al por mayor si fueras un vendedor de lámparas, pero no puedo venderla a clientes individuales a ese precio, dijo. Si yo fuera un vendedor de lámparas, ¿me la venderías al por mayor? Sí. Bueno, entonces, soy un vendedor de lámparas. Véndemela al por mayor. El tendero soltó una carcajada, todavía sosteniendo la lámpara. ¿Tú? ¿Un vendedor de lámparas? Ja, ja, ja. Es cierto, viejo. Realmente voy a convertirme en un vendedor de lámparas a partir de ahora. Así que por favor, solo por esta vez, véndeme una al por mayor. La próxima vez que venga, compraré muchas más de una sola vez. Al principio, el tendero se rió, pero se conmovió por la seriedad de Minosuke. Después de escuchar la situación de Minosuke, dijo: Está bien, te la venderé al por mayor. Aunque esta lámpara cuesta más de 15 zen al por mayor, me impresiona tu determinación. Te haré un descuento. Pero asegúrate de hacer un buen trabajo vendiendo lámparas para mí. Llévate tantas como puedas vender. El tendero le entregó la lámpara a Minosuke. Minosuke aprendió a usarla y, encendiéndola como una linterna, se dirigió de regreso a su aldea. Incluso en el oscuro camino de la montaña, bordeado de bambúes y pinos, Minosuke ya no tenía miedo. Tenía una lámpara tan brillante como una flor para iluminar su camino. Dentro del corazón de Minosuke, otra lámpara se encendió. Estaba decidido a llevar esta maravillosa herramienta de la civilización a su oscura y atrasada aldea y a iluminar la vida de sus habitantes. El nuevo negocio de Minosuke no despegó de inmediato. Los agricultores eran desconfiados de cualquier cosa nueva. Así que, después de pensarlo, Minosuke llevó la lámpara a la única tienda de la aldea y le pidió a la anciana que la probara por un tiempo, sin costo alguno. La anciana aceptó a regañadientes, clavó un clavo en el techo y colgó la lámpara, encendiéndola esa misma noche. Unos 5 días después, cuando Minosuke fue a vender sus sandalias, la anciana lo recibió con una sonrisa y le dijo: Esta lámpara es tan conveniente y brillante. Incluso atrae a los clientes por la noche, y ya nunca doy mal el cambio. La compraré. También le dijo que 3 aldeanos más ya habían pedido lámparas después de ver lo útil que era. Minosuke estaba eufórico. Después de recibir el pago por la lámpara y las sandalias, Minosuke corrió de inmediato a Ono. Explicó la situación al tendero, pidió prestado el monto restante, compró 3 lámparas más y las vendió a los aldeanos que habían hecho pedidos. A partir de entonces, el negocio de Minosuke prosperó. Al principio, solo compraba lámparas en Ono cuando tenía pedidos,
pero a medida que ahorraba algo de dinero, comenzó a comprarlas al por mayor, incluso sin pedidos. Dejó de hacer trabajos para otras personas y se dedicó únicamente a vender lámparas. Incluso hizo que le fabricaran un carro con un marco como un tendedero, en el que colgaba todo tipo de lámparas y pantallas, dejando que tintinearan con un sonido fresco y cristalino mientras las vendía en su aldea y en las aldeas vecinas. Minosuke ganaba dinero, pero más que eso, disfrutaba de su trabajo. En una casa oscura tras otra, las lámparas que vendía comenzaban a iluminar. A Minosuke le parecía que estaba encendiendo la brillante llama de la restauración Meiji en cada casa oscura, una por una. Para este tiempo, Minosuke ya se había convertido en un joven. Ya no tenía que vivir en el cobertizo destartalado del jefe de la aldea. Había ahorrado lo suficiente como para construir su propia casa. Con la ayuda de un casamentero, incluso se casó. Un día, mientras promocionaba sus lámparas en otra aldea, Minosuke repitió algo que había oído del jefe de la aldea: bajo una lámpara, puedes extender un periódico en el tatami y leerlo. Uno de los clientes preguntó: ¿es eso realmente cierto? Minosuke, que odiaba mentir, decidió comprobarlo por sí mismo. Consiguió un periódico viejo del jefe de la aldea y lo extendió bajo la lámpara. Y efectivamente, tal como había dicho el jefe de la aldea, las pequeñas letras del periódico eran claramente visibles a la luz de la lámpara. No he mentido en mi negocio, murmuró Minosuke para sí mismo. Pero aunque podía ver claramente las palabras, no importaba, no sabía leer. La lámpara puede ayudarme a ver mejor las cosas, pero si no puedo leer, entonces aún no es una verdadera civilización. Así que, todas las noches a partir de entonces, Minosuke iba a la casa del jefe de la aldea para aprender a leer y escribir. Era tan diligente que, en el lapso de un año, podía leer tan bien como cualquiera que se hubiera graduado de la escuela primaria de la aldea. Y Minosuke descubrió la alegría de leer libros. Minosuke ya era un hombre adulto. Tenía 2 hijos. Por fin he logrado ponerme de pie por mí mismo. No estoy en el punto de hacerme un nombre, pero aún así, pensaba a veces, y cada vez, sentía una sensación de satisfacción. Un día, cuando Minosuke fue a Ono a comprar mechas para lámparas, vio a 5 o 6 trabajadores cavando hoyos al borde del camino y levantando postes altos y gruesos. Los postes tenían 2 brazos de madera que sobresalían de la parte superior, con aisladores de cerámica blanca encaramados en ellos como pequeños muñecos Daruma. Minosuke se preguntó para qué servían esos postes tan extraños. Al caminar más lejos por el camino, vio más de los mismos postes altos, con gorriones posados en los brazos, cantando alegremente. Estos extraños postes altos estaban espaciados unos 50 metros a lo largo del camino. Finalmente, Minosuke le preguntó a un hombre que estaba secando fideos udon al sol para qué servían. El hombre respondió: dicen que es para algo llamado electricidad. Pronto, ya no necesitaremos lámparas. Minosuke no entendió del todo. No tenía idea de qué era la electricidad. Parecía ser un reemplazo para las lámparas, pero si solo se trataba de luz, ¿por qué necesitaban esos enormes postes a lo largo del camino? Minosuke pensó que era extraño. Un mes después,
Minosuke volvió a ir a Ono y vio que los postes gruesos ahora tenían varios cables negros tendidos entre ellos. Los cables estaban enrollados alrededor de las cabezas de los aisladores Daruma en los postes, y luego se extendían hasta el siguiente poste, donde se enrollaban de nuevo, y así sucesivamente, hasta donde alcanzaba la vista. Al inspeccionar más de cerca, notó que desde algunos de los postes, dos cables se separaban de los aisladores y se conectaban a los aleros de las casas. Entonces, esta cosa llamada electricidad que se supone que va a iluminar nuestras casas no es más que un montón de cables. Solo es un buen lugar de descanso para gorriones y golondrinas, se rió Minosuke para sí mismo mientras entraba en la familiar tienda de sake dulce. La gran lámpara que normalmente colgaba sobre el centro del piso de tierra ahora estaba guardada en la pared. En su lugar, una lámpara de aspecto extraño, mucho más pequeña y sin tanque de queroseno, colgaba del techo en un cable resistente. ¿Qué es esta cosa rara que has colgado? ¿Se rompió la vieja lámpara o algo así?, preguntó Minosuke. El tendero respondió, esa es la nueva luz eléctrica. Sin riesgo de incendio, brillante como el día, sin necesidad de fósforos, muy conveniente. Vaya, qué cosa tan extraña para colgar. Esta tienda se ve rara ahora, de alguna manera. Apuesto a que perderás clientes. El tendero, al darse cuenta de que Minosuke era un vendedor de lámparas, no mencionó más las ventajas de las luces eléctricas. Viejo, mira ese techo. Está ennegrecido por todos esos años de humo de lámpara. Esa mancha se ha convertido en parte de la tienda. Ahora tienes esta llamada luz eléctrica conveniente, pero mover la lámpara a la esquina de la pared es simplemente triste. Minosuke se puso del lado de la lámpara y se negó a reconocer los beneficios de las luces eléctricas. Pero pronto, cayó la noche, y sin que nadie encendiera un fósforo, la tienda de sake dulce se iluminó de repente tan brillante como el mediodía. Minosuke se asombró. La luz era tan brillante que instintivamente se dio la vuelta para ver qué había detrás de él. Esto, Minosuke-san, es la electricidad, dijo el tendero. Minosuke apretó los dientes y miró la luz eléctrica durante mucho tiempo, como si estuviera mirando a un enemigo. La miró tanto tiempo que sus ojos comenzaron a doler. Minosuke-san, me duele decirlo, pero no hay forma de que una lámpara pueda competir con esto. Salí echa un vistazo a la calle. Minosuke, de mal humor, abrió la puerta de la tienda y miró hacia la calle. Cada casa, cada tienda, tenía la misma luz eléctrica brillante que la tienda de sake dulce. La luz se derramaba desde adentro, iluminando el camino. Para Minosuke, acostumbrado a las lámparas, la luz era casi cegadora. Se quedó allí durante mucho tiempo, respirando pesadamente de frustración. Un formidable enemigo ha aparecido para desafiar a la lámpara, pensó. Minosuke, que solía elogiar la restauración Meiji, no podía ver que las luces eléctricas eran un paso más allá de las lámparas, una herramienta más avanzada de la civilización. Incluso las personas sabias pierden su capacidad de juzgar cuando su sustento está en juego. A partir de ese día, Minosuke temió secretamente que las luces eléctricas pronto llegaran también a su aldea. Una vez que lo hicieran, los aldeanos colgarían sus lámparas en la esquina de la pared, como en la tienda de sake dulce,
o las guardarían en el ático. El negocio de las lámparas estaría acabado. Pero luego se consoló pensando que, dado que incluso las lámparas habían enfrentado resistencia cuando se introdujeron por primera vez en la aldea, probablemente los aldeanos estarían demasiado asustados para aceptar las luces eléctricas. Sin embargo, cuando Minosuke escuchó un rumor de que el consejo de la aldea iba a decidir si traer o no electricidad a la aldea, sintió como si le hubieran dado un golpe en la cabeza. Había llegado el momento de enfrentarse a este poderoso enemigo. Minosuke no podía quedarse callado. Comenzó a difundir sentimientos antielectricidad entre los aldeanos. La electricidad viene de cables largos que se extienden desde lo profundo de las montañas. Los zorros y los mapaches usarán esos cables para colarse en nuestros campos y causar todo tipo de problemas, les decía, escupiendo tonterías ridículas para proteger su negocio. En el fondo, se sentía culpable por decir tales cosas. Cuando finalmente el consejo de la aldea decidió traer electricidad a Yanabe Shinden, Minosuke sintió como si le hubieran dado otro golpe en la cabeza. Pensó que no podría soportar otro golpe como ese sin perder la razón. Y eso es exactamente lo que sucedió. Después de la reunión del consejo de la aldea, Minosuke se quedó en cama durante 3 días, cubriéndose la cabeza con su futón. Durante ese tiempo, su mente se quebró. Minosuke estaba consumido por el deseo de culpar a alguien, así que decidió guardar rencor contra el jefe de la aldea que había presidido la reunión del consejo. Ideó varias razones para justificar su rencor. Incluso las personas normalmente sabias pueden perder su sentido del juicio cuando enfrentan la pérdida de su sustento. Pueden albergar resentimientos completamente irrazonables. Era una cálida noche de luna en los campos de canola. En algún lugar, se escuchaban débilmente los tambores de la preparación de un festival de primavera. Minosuke no tomó el camino. Se agachó como una comadreja y corrió por las zanjas, o se abrió paso a través de los arbustos como un perro callejero. Cuando la gente no quiere ser vista, hace cosas así. Minosuke conocía bien el diseño de la casa del jefe de la aldea, habiendo vivido allí durante tanto tiempo. Ya había decidido que el mejor lugar para iniciar un incendio sería el techo de paja del cobertizo de ganado. La casa principal estaba tranquila, con todos profundamente dormidos. El cobertizo de ganado también estaba tranquilo. Pero nunca se sabe con las vacas, pueden estar despiertas o dormidas y aún así estar tranquilas. Aunque no importaba, de todos modos. Si las vacas estaban despiertas o dormidas, no hacía ninguna diferencia para el plan de Minosuke. En lugar de fósforos, Minosuke había traído un kit para encender fuego, el tipo que la gente usaba antes de que se inventaran los fósforos. Había buscado fósforos cerca de la estufa antes de salir de la casa, pero no encontró ninguno, así que agarró el kit para encender fuego en su lugar. Minosuke comenzó a golpear el pedernal y el acero. Volaron chispas, pero la yesca estaba húmeda, así que no prendió fuego. Minosuke pensó que los kits para encender fuego eran bastante inconvenientes. Hacían un fuerte ruido sin producir ninguna llama, lo que podría despertar a los aldeanos dormidos. Maldita sea, murmuró Minosuke, chasqueando la lengua con frustración. Debería haber traído fósforos.
Este viejo kit para encender fuego está tan desactualizado, es inútil cuando realmente lo necesitas. Mientras hablaba, Minosuke de repente se dio cuenta de lo que estaba diciendo. Desactualizado, inútil cuando realmente lo necesitas, desactualizado e inútil. Como la luna rompiendo a través de las nubes, la mente de Minosuke se aclaró con estas palabras. Ahora entendía que había estado equivocado todo el tiempo. La lámpara era ahora una herramienta desactualizada. El mundo había avanzado hacia las luces eléctricas, una herramienta más nueva y conveniente. El mundo había avanzado, la civilización había progresado. Como ciudadano de Japón, Minosuke debería estar feliz de que el país hubiera llegado tan lejos. En lugar de intentar obstaculizar el progreso porque su viejo negocio estaba quedando obsoleto, en lugar de guardar rencor contra personas inocentes e intentar incendiar su propiedad, qué vergonzoso había sido. Si el mundo estaba avanzando y su viejo negocio ya no era necesario, entonces debería asumir la pérdida como un hombre y pasar a un nuevo negocio que beneficiara a la sociedad. Minosuke se apresuró a regresar a casa. ¿Qué hizo después? Despertó a su esposa y le pidió que llenara todas las lámparas de la casa con aceite. Su esposa, desconcertada por esta extraña petición en medio de la noche, le preguntó qué planeaba hacer. Pero Minosuke no se lo dijo, sabiendo que ella intentaría detenerlo. Había unas 50 lámparas de varios tamaños en la casa, y todas fueron llenadas con aceite. Luego, como cuando salía a hacer negocios, colgó las lámparas en su carro y se dirigió afuera. Esta vez, no olvidó llevar fósforos. Cerca del paso occidental, había un gran estanque llamado Estanque Andai. El agua de manantial llenaba el estanque hasta el borde, reflejando la luz de la luna como una bandeja de plata. Los sauces y los fresnos se alzaban en las orillas, inclinándose como si estuvieran mirando al agua. Minosuke eligió este lugar desierto para lo que estaba a punto de hacer. ¿Qué planeaba hacer Minosuke? Encendió las lámparas una por una y las colgó de las ramas de los árboles alrededor del estanque. Pequeñas, grandes, todas mezcladas, hasta que los árboles estuvieron llenos de lámparas. Cuando un árbol se llenó, se movió al siguiente, y luego al siguiente, hasta que todas las 50 o más lámparas estuvieron colgadas. Era una noche tranquila, sin viento. Las lámparas ardían en silencio, su luz transformando la noche en día. Los peces, atraídos por la luz, brillaban como cuchillos en el agua. Así es como terminaré mi negocio, dijo Minosuke para sí mismo. Pero no podía dejarlo. Se quedó allí durante mucho tiempo, mirando los árboles cargados de lámparas, con las manos colgando a sus costados. Lámparas, lámparas, queridas viejas lámparas. Lámparas que habían estado con él durante tantos años. Así es como terminaré mi negocio. Luego, Minosuke cruzó al otro lado del estanque. Las lámparas seguían ardiendo en la orilla opuesta. Todas las 50 o más aún ardían. Y en el agua, los reflejos de las 50 o más lámparas boca abajo también ardían. Minosuke se detuvo y miró durante mucho tiempo. Lámparas, lámparas, queridas viejas lámparas. Finalmente, Minosuke se agachó y recogió una piedra.
Apuntó cuidadosamente a la lámpara más grande y brillante y la lanzó con todas sus fuerzas. Hubo un estruendo, y una gran luz se apagó. Tu tiempo ha pasado. El mundo ha avanzado, dijo Minosuke. Recogió otra piedra. La segunda lámpara más grande se rompió con un estruendo. El mundo ha avanzado. Es la era de la electricidad ahora. Cuando rompió la tercera lámpara, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, y ya no pudo apuntar. Así fue como Minosuke terminó su negocio. Después de eso, fue a la ciudad y comenzó un nuevo negocio. Se convirtió en librero. Minosuke todavía maneja esa librería, ¿sabes? Aunque ahora está envejeciendo, y su hijo se ha hecho cargo, terminó su historia el abuelo de Toichi, sorbiendo su té, ahora frío. Minosuke era el abuelo de Toichi, así que Toichi miró el rostro de su abuelo, tratando de entender. En algún momento, Toichi se había acercado y había colocado sus manos en el regazo de su abuelo. Entonces, ¿qué pasó con las otras 47 lámparas?, preguntó Toichi. No lo sé. Tal vez un viajero las encontró al día siguiente y se las llevó. Entonces, ¿no queda ni una sola lámpara en la casa? No, ni una sola. Solo queda esta lámpara de mesa, dijo su abuelo, mirando la lámpara que Toichi había sacado más temprano en el día. Qué pena, perder las 47 así, dijo Toichi. Sí, fue una pérdida. Mirando hacia atrás, creo que no necesitaba hacer algo tan extremo. Incluso después de que Yanabe Shinden tuvo electricidad, todavía había demanda de lámparas. En un pequeño pueblo llamado Fukadani, al sur de Yanabe Shinden, todavía están usando lámparas, y hubo muchas otras aldeas que continuaron usándolas durante mucho tiempo. Pero ya sabes, estaba lleno de energía en ese entonces. Una vez que se me metía una idea en la cabeza, actuaba sin pensarlo mucho. «Qué cosa tan tonta de hacer», dijo Toichi, sin dudarlo, como solo un nieto podía hacerlo. Sí, fue tonto. Pero, Toichi, dijo su abuelo, apretando su pipa fuertemente en su regazo, aunque mis acciones fueron tontas, creo que la forma en que terminé mi negocio fue loable. Lo que quiero decir es esto: cuando Japón avance y tu antiguo negocio ya no sea necesario, debes asumir las pérdidas limpiamente. No te aferres a las viejas costumbres, no desees los viejos tiempos, y no resientas el progreso del mundo. Ese es el tipo de determinación que necesitas. Toichi se sentó en silencio durante mucho tiempo, mirando el pequeño pero resuelto rostro de su abuelo. Luego habló. Abuelo, realmente fuiste alguien. Y miró con cariño la vieja lámpara a su lado. El cuento del gigante. Nankichi Niimi. Había una vez, en un bosque lejano y distante, un gigante y su madre. La madre del gigante era una bruja aterradora, con una nariz alta y ganchuda como la de un águila, y ojos agudos y penetrantes como los de una serpiente. Era una bruja verdaderamente espantosa. Una noche, bajo la luz de la luna llena, cuando la bruja y el gigante ya se habían dormido, alguien tocó a la puerta. El gigante se despertó y abrió la puerta, encontrándose con dos mujeres que llevaban a una niña. Esta es la princesa de estas tierras,
dijo una de las mujeres. Somos sus sirvientas. Hoy trajimos a la princesa a jugar en el bosque, pero nos perdimos y acabamos aquí. Por favor, déjenos quedarnos a pasar la noche. Desde el interior de la casa, una voz suave respondió: por favor, pasen y descansen, aunque este es un lugar humilde. Era la bruja hablando amablemente. Así que las tres entraron y se acomodaron para pasar la noche. A la mañana siguiente, cuando el gigante despertó, se dio cuenta de que las dos mujeres se habían convertido en aves negras y la princesa en un cisne blanco. La bruja había hecho esto con su magia. Ignorando las protestas del gigante, arrojó a las tres aves por la ventana. Ellas volaron lejos, pero al anochecer, el cisne blanco regresó, llorando tristemente en la casa de la bruja. Sintiendo lástima por el cisne, el gigante decidió cuidarlo en secreto. Durante el día, lo dejaba vagar por los campos, y por la noche, lo dejaba dormir en su cama. A medida que el gigante crecía, la bruja también envejecía, hasta que ya no pudo moverse. Pasaba todos los días en cama, enseñándole magia a su hijo. Pero todos los hechizos que le enseñaba trataban sobre convertir a las personas en diferentes tipos de aves y bestias. Con el tiempo, la bruja se debilitó y estuvo al borde de la muerte. El gigante se dio cuenta de que, a menos que aprendiera cómo revertir los hechizos, el cisne blanco nunca volvería a ser una princesa. Así que se acercó al lecho de la bruja y le suplicó: Madre, me has enseñado cómo transformar a las personas en varios tipos de aves y bestias, pero no me has enseñado cómo deshacer los hechizos. Por favor, dime cómo. La bruja, con la respiración entrecortada, respondió con una voz tan débil como un susurro: te lo diré. Cuando esas aves o bestias derramen lágrimas, volverán a sus formas originales. Y con eso, la bruja inclinó la cabeza y murió. El gigante colocó el cuerpo de su madre en un ataúd blanco y le enterró al pie de una palmera. Luego, tomó al cisne y dejó la casa del bosque. El gigante decidió dirigirse a la capital. En el camino, intentó todo lo que pudo para hacer llorar al cisne, le dio golpecitos en la cabeza, le pellizcó la cola, pero el cisne no derramó una sola lágrima. Solo dejaba escapar un llanto triste. Al final, sintiendo lástima por él, el gigante se encontró acariciando al cisne, y las lágrimas comenzaron a brotar de sus propios ojos. El gigante caminó día y noche, y después de 7 días, finalmente llegó a la capital. Sin embargo, la gente allí sabía que él era el hijo de la temible bruja, por lo que tramaron matarlo indirectamente. Un hombre, elegido como representante, fue al palacio donde vivía el rey y dijo: Su Majestad, su palacio es hermoso, pero un viajero una vez comentó que le falta un edificio de mármol, que es su único defecto. ¿Qué tal si construimos una torre de mármol? Eso suena como una buena idea. Pero, ¿dónde podemos encontrar mármol? Si viajas hacia el sur, más allá de una montaña y un desierto, llegarás a un pueblo donde el mármol es abundante. Ya veo. Pero, ¿quién irá a buscarlo? El gigante que actualmente está en la capital sería perfecto para el trabajo. Es tan alto como una palmera y puede cruzar colinas pequeñas en un solo paso. Entonces, llámenlo. El gigante fue llevado al palacio,
donde el rey le ordenó que fuera a buscar el mármol. Para evitar que escapara, le ataron los pies con cadenas de hierro. Muy bien, iré, dijo el gigante, y, con el cisne a su lado, partió hacia el sur. Mientras caminaba, las cadenas en el palacio se iban acortando. En el 19º día, la pila de cadenas se agotó, y la cadena atada a un grueso pilar se tensó. Para entonces, el gigante había soportado muchas dificultades, pero finalmente llegó al pueblo del mármol. Los aldeanos fueron muy amables y le dieron tanto mármol como quiso. El gigante tomó 3 grandes bloques de mármol, cargó al cisne sobre ellos y comenzó su viaje de regreso. En la capital, la gente notó que las cadenas se aflojaban, por lo que comenzaron a tirarlas. Debido a las pesadas piedras que llevaba, el gigante tardó 30 días en regresar a la capital. El agotador viaje había dejado al gigante demacrado, como un árbol marchito, pero incluso entonces, no se le permitió descansar. Ese mismo día, se le ordenó comenzar a construir una torre de mármol junto a la fuente del palacio. Sin embargo, el gigante, con su buen corazón, nunca se quejó ni sintió tristeza. Simplemente hizo lo que se le ordenó, trabajando día y noche, cortando el mármol y apilándolo cada vez más alto. Incluso mientras trabajaba, mantenía al cisne posado en su espalda, y el cisne se sentaba allí tranquilamente. Mientras blandía su martillo, el gigante le hablaba al cisne como si fuera una persona. ¿Qué te hará llorar? ¿Cuándo derramarás lágrimas? Necesitas llorar, o nunca volverás a ser la princesa. Me siento tan mal por ti. Por favor, vuelve a ser tu hermosa persona. El cisne bajaba la cabeza y escuchaba al gigante, pero nunca derramaba una lágrima. El trabajo del gigante progresaba constantemente. Incluso tarde en la noche, el sonido de su martillo resonaba en el cielo sobre la capital. Antes de acostarse, la gente siempre abría sus ventanas para mirar la torre donde el gigante trabajaba. Allí, veían una luz parpadeando como una estrella. Después de 3 meses, el mármol que el gigante había traído se agotó. La torre ahora era más alta que cualquier edificio del palacio. Pero el rey no estaba satisfecho, así que el gigante partió una vez más hacia el sur. Arrastrando la larga cadena detrás de él, con el cisne a su lado, el gigante caminó día tras día a través del vasto desierto. Regresó con 3 grandes bloques más de mármol e inmediatamente comenzó a darles forma. La torre creció más y más. Incluso en noches nubladas cuando las estrellas estaban ocultas, la luz del gigante brillaba como una estrella solitaria en el cielo. Una noche, cuando el viento soplaba un poco más fuerte de lo usual, la gente de la capital miró hacia arriba desde sus ventanas la luz en la cima de la torre. La luz se balanceaba en el viento, y por primera vez, la gente sintió lástima por el gigante. El rey también miró desde su ventana hacia la torre. En medio del viento ululante, pudo escuchar débilmente el sonido del martillo del gigante. El rey sintió lástima por el gigante y se dijo a sí mismo, es cruel hacerle trabajar en una noche así. Además, es tan gentil. Haré que deje de trabajar mañana. Pero el gigante, sin saberlo, continuó trabajando diligentemente, todo el tiempo preguntándose cómo podría hacer que el cisne llorara y volviera a ser una princesa. De repente,
pensó en la muerte. Luego le habló al cisne, que dormía tranquilamente en su cálida espalda. Si muero, ¿te pondrás triste? El cisne se despertó y batió sus alas como diciendo, no hagas eso. ¿No quieres que muera? Pero si muero, seguramente llorarás. Está bien entonces, iré al cielo por tu bien. El gigante se puso de pie, colocó al cisne suavemente en el suelo y se preparó para saltar. El cisne intentó detenerlo, tirando del borde de su ropa. El gigante acarició por última vez al cisne y dijo, adiós, mi querido cisne. Ahora puedes volver a ser la hermosa princesa que eras antes. Y con eso, se arrojó desde lo alto de la torre. Cayó al suelo y murió instantáneamente. ¿Cómo lloró el cisne? Las lágrimas fluyeron como cascadas, y en ese momento, el hechizo se rompió. El cisne se convirtió nuevamente en la hermosa princesa. Sol. Lozando inconsolablemente, la princesa corrió por las escaleras de la alta torre, casi tropezando en su prisa, y entró en la habitación de su padre. Le contó al rey todo lo que había sucedido. El rey, al escuchar esto, inclinó la cabeza en disculpa y gratitud hacia el gigante. Poco después, cuando el rey relató la historia al pueblo de la capital, ellos también lloraron y suplicaron el perdón del gigante. El cuerpo del gigante fue cubierto con hojas de laurel y enterrado en las dunas de arena al este de la capital. La princesa solía decirle al rey y a su madre, la reina, ojalá hubiera podido seguir siendo un cisne y haberme quedado posada en la espalda del gigante para siempre. En noches nubladas, cuando el cielo está oscuro excepto por una sola estrella que brilla débilmente, la gente de las tierras del sur aún mira hacia arriba y dice, ahí, esa es la luz del gigante.